Hola, este es el teórico 7 de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Con este teórico iniciamos la unidad número 4 porque dedicamos dos teóricos a cada una de las unidades anteriores. En la primera unidad trabajamos desde una mirada naturalista de la didáctica de las ciencias sociales, planteándonos cómo es la enseñanza usual de las ciencias sociales, cuáles son sus rasgos, sus problemas, sus características. En la unidad 2 nos centramos en los propósitos, los para qué de la enseñanza, y si la primera unidad tenía cierto carácter etnográfico, a tratar de recopilar lo que ocurre en las aulas, la unidad 2 nos ligaba directamente a los posicionamientos políticos pedagógicos acerca de el sentido de las ciencias sociales en la escuela. En la unidad 3 tomamos una tonalidad más ligada a lo psicológico, a lo epistemológico, preguntándonos cómo se producen los conocimientos en el campo de las ciencias sociales y sobre todo cómo un sujeto incorpora los conocimientos sociales. La unidad 4 es la más estrictamente ligada a una didáctica propositiva, es decir, a una didáctica que se plantea respuestas a los problemas prácticos de la enseñanza. Algunos colegas prefieren hablar de aspectos normativos de la didáctica. Yo creo que en la didáctica de las ciencias sociales, más que de normas, tenemos que hablar de criterios o de líneas propositivas. Y vamos a dedicarle varios teóricos a la unidad 4, que es digamos, la unidad donde se despliegan las herramientas que van a utilizar para las prácticas y sobre todo, nos parece a nosotros, para cuando ejerzan el trabajo dentro de las aulas. Uno de los desafíos que tiene cualquier docente empieza bastante antes de llegar al aula, que es cuando se plantea cómo va a enseñar. Y eso lo podemos pensar en cualquiera de las instancias de enseñanza que se dan en ámbitos sistemáticos. Uno puede mirar una clase y pensar, bueno, ¿qué cosas ha hecho esta persona antes para poder llegar a esta clase? En mi caso pueden ver qué cosas puedo haber estado pensando al llegar a esta clase. Y está bueno que vayan pensando, bueno, todo eso que ocurre bastante antes de que empiece el trabajo del aula, porque ahí hay una serie de decisiones que se toman que van a impactar después en lo que se pueda llevar adelante en el trabajo con los alumnos y las alumnas. Y la tarea docente es básicamente una tarea de toma de decisiones, para las cuales no hay recetas mágicas, pero sí hay criterios u orientaciones. En esta etapa, que es la etapa de la planificación, del armado, del diseño, uno dialoga con el diseño curricular, donde están las prescripciones, dialoga también con su propia historia de aprendizajes, pensando qué quiero repetir y qué no de lo que he visto o de lo que recuerdo de mis aprendizajes o de lo que veo en colegas. Y acá podemos ver que hay en cada campo de enseñanza, en cada área, ciertas modalidades o maneras de pensar las propuestas de enseñanza que creo yo tienen bastante que ver con el objeto de enseñanza, ¿no? En matemáticas se habla de secuencias de enseñanza, una, una denominación que también se utiliza en ciencias sociales porque la didáctica de la matemática ha sido muy productiva y ha impactado mucho en otras didácticas específicas, entonces van a ver que varios colegas, por ejemplo, hablan de secuencia de enseñanza para referirse a cualquier propuesta de enseñanza de cualquiera de los campos, pero originalmente esa denominación es de la matemática. ¿Y por qué me detengo en eso? Porque lo que la didáctica de la matemática estableció hace ya varias décadas es que el orden en que se presentan las actividades es uno de los elementos claves para poder garantizar aprendizajes. Y precisamente en esa discusión acerca del orden, la secuencia llevaba a pensar que había que organizar las actividades en un orden predeterminado para sostener cierto criterio didáctico y esas secuencias que empezaron formulando algunos didactas en Francia, Gevalard, Rousseau, Vergniaud, después fueron probándose en otros ámbitos, en otros países, fueron puliéndose, teniendo adecuaciones, cambios, pero recuerdo cuando era maestro en los años 80, llegaba a decir, tenemos que probar una secuencia de matemática que llegaba de otro lado, que ya estaba armada y venía hecha y había que llevarla a cabo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque me parece que en ciencias sociales es una denominación que no nos queda del todo cómoda,
porque es difícil pensar que una secuencia diseñada en un lugar, en un país, se pueda trasladar a otros contextos, incluso porque los contenidos son otros. Buena parte de los contenidos que estudiamos en las escuelas, por lo menos en el nivel primario y buena parte del secundario, no coinciden con los de otros países. Eh, pero además también porque no tenemos un conocimiento tan exhaustivo sobre la psicología del aprendizaje de cada sujeto, cosa que en matemática está mucho más consolidada. Nuestro objeto de enseñanza es bastante más lábil, más movedizo. Y también otra cosa que para mí es clave es que no necesariamente el orden de las actividades tiene que estar predeterminado. A veces pasa que en el trabajo del aula uno ve por lo que se escucha, por lo que plantean los estudiantes, las estudiantes, que sería conveniente modificar el orden de las actividades y eso no cambia demasiado, sino que al revés, puede enriquecer el proceso. Entonces, en general yo creo que no es lo más conveniente hablar de secuencia, aunque, insisto, hay numerosos colegas que sí utilizan esta denominación. En prácticas del lenguaje, desde hace varios años también se viene hablando de proyectos. La palabra proyecto es una de las más polisémicas y en diferentes ámbitos, y aparte tiene también este problema de que suena bien, es decir, yo trabajo por proyectos, queda como elegante y entonces todo el mundo la usa y no se sabe bien qué significa, pero quisiera detenerme en qué significa para las prácticas del lenguaje la palabra proyecto. En las prácticas del lenguaje, el objeto de enseñanza son prácticas, prácticas de lectura, prácticas de escritura, prácticas de habla, prácticas de escucha. Y como son prácticas, la idea es que uno aprende a través de la práctica y precisamente porque desarrolla esas prácticas puede desarrollarlas cada vez mejor. Entonces uno aprende a escribir escribiendo y aprende a leer leyendo. Lo que plantea este enfoque didáctico es que, y lo podemos ver en los textos, por ejemplo, de Delia Lerner o de Mirta Castedo, es que se pueden recortar algunas prácticas específicas y esas prácticas específicas transformarlas en algo a lograr a partir de aproximarnos a ese objeto. Por ejemplo, si queremos aprender cómo escribir una carta en tercer grado de la primaria, decimos, bueno, nuestro proyecto es escribirle una carta a otro grupo, a otro grado de una escuela cercana o lejana, y entonces, en función de ese producto final, organizamos todas las actividades anteriores, teniendo en cuenta aquellos saberes y aquellas habilidades que nos van a permitir arribar a ese producto final. Fíjense que entonces lo que caracteriza a un proyecto de enseñanza es que se organiza en función del punto de llegada de su producto. Y es desde ese producto que se desarma hacia atrás cuáles son las actividades necesarias. Entonces, si queremos escribirles a chicos de otro grupo, podemos pensar, bueno, a ver, ¿qué partes tiene una carta? ¿Todas las cartas son iguales o hay cartas formales, informales? ¿Y la nuestra qué tipo de carta sería? ¿Cómo se envían las cartas? Entonces, toda esa serie de preguntas que apuntan a llegar al producto final se despliegan en un proyecto. Me parece que es muy interesante esa modalidad de organizar las propuestas de enseñanza y puede ser útil en las ciencias sociales. De hecho, muchas veces nos ocurre que, por lo menos en la escuela primaria, es frecuente que el proyecto final es desarrollar un acto y entonces en función de que me toca el acto tal, tengo que organizar todas las actividades que me permitan llegar hasta ahí. Eh, a veces también es que hay una visita o una salida que está prevista, resulta que nos invitaron a tal lugar, entonces tenemos que desarrollar una serie de actividades que nos permitan llegar con los saberes necesarios para hacer esa visita. O a veces también hay un producto que puede ser útil, por ejemplo, decimos, bueno, estamos en nuestra provincia, queremos fomentar el turismo de la provincia, entonces tenemos como producto final armar un folleto turístico de nuestra localidad o de nuestra provincia y vamos a ver todo lo que necesitamos saber antes para poder llenar ese folleto turístico. No estoy pensando, disculpen que es un vicio propio, pero siempre pienso desde mi experiencia como maestro de escuela primaria. Y entonces, en función de un folleto turístico, uno puede pensar, bueno, tengo que averiguar cuánta población hay, la historia de la localidad, la vegetación, los sitios de interés. Hay un montón de contenidos que se despliegan para poder llegar a ese producto final. Les dejo también la tarea de pensar cómo podría ser esto, por ejemplo, en sociología o en historia de la secundaria, en otras asignaturas. Lo que creo es que si bien esto es una organización posible, es una herramienta posible para planificar la enseñanza,
no siempre es la más adecuada y no siempre es la que resuelve los problemas de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Por qué digo esto? Porque quizás a veces queda un poco forzado tener que armar todo como un proyecto. Puede ser una herramienta y la podemos usar a veces, pero también ocurre que a veces llevamos adelante una propuesta de enseñanza y en medio de la propuesta aparece la posibilidad de producir algo al final y entonces uno arma las últimas actividades en función de un proyecto, pero eso no estaba previsto al inicio. Entonces, me parece que es interesante pensar esta alternativa como una que viene de otro campo y que es posible. Y la tercera que querría mencionar es una que está bastante frecuentemente presente en el nivel inicial y que también influye sobre todo en el primer ciclo de la escuela primaria, que es la idea de una unidad didáctica. La unidad didáctica apunta a docentes que tienen que trabajar con varias áreas de conocimiento y en edades tempranas no es tan conveniente que haya una propuesta formativa con un horario mosaico, que uno dedica una hora a matemática, otra hora a lengua, otra hora a sociales, otra hora a naturales, porque para los chicos es bastante más complejo entrar en tarea, desplegar todas las actividades y al mismo tiempo mantener diferentes ventanitas a la cabeza de intereses tan variados. Entonces, en ciertos tramos de la escolaridad, la unidad didáctica apunta a recortar un contenido y armar una propuesta donde se puedan articular conocimientos y saberes de distintas disciplinas. Y es una alternativa súper interesante, es bastante más difícil en la escuela secundaria porque eso requiere también un trabajo interdisciplinario entre distintos profesores. Un rasgo característico de nuestra escuela secundaria y de muchas en el mundo, pero que uno podría también discutir, es que en la escuela secundaria cada uno es representante de un saber, ¿no? Entonces el profe de matemáticas es el de matemáticas, el de lengua es el de lengua, y entonces pareciera que cada uno porta cierta identidad inamovible. En cambio, eso no ocurre en otros niveles de enseñanza, ¿no? Ahora, estas alternativas son alternativas válidas y que circulan entre nosotros, pero al mismo tiempo me parece a mí que eh, dejan fuera algunos de los problemas específicos que tenemos dentro del campo de las ciencias sociales. Un rasgo entonces es que no hay una denominación homogénea en ciencias sociales, no todos los especialistas trabajamos en la misma sintonía en este terreno, pero sí hay una práctica usual que es dar temas, voy dando, y eso sobre todo se ve en la escuela secundaria y en la universidad, que es que un docente dice, bueno, voy dando temas. En muchos casos también eso implica que voy planificando clase a clase, entonces hoy me toca dar el reinado de Luis XIV y la semana que viene me va a tocar ver los cambios en la economía de Francia a partir del gobierno de Luis XIV y la semana siguiente, y entonces voy dando temas sueltos. Un problema de eso es que pareciera que las ciencias sociales son como una larga serie de entradas de enciclopedias, donde cada clase es un temita, es un artículo de Wikipedia distinto y que nos puede llevar, que tiene alguna relación con el otro, se enlaza con el otro, pero no establece un problema de conocimiento, ¿no? Eh, una ventaja de ese dar temas es cuando trabajamos con grupos que tienen asistencia muy regular. Eso nos ha pasado y lo voy a retomar dentro de un rato, pero cuanto más cohesionada es una propuesta de enseñanza, cuanto más se interrelacionan las actividades de una clase y de otra, en aquellos grupos que tienen una alta tasa de ausentismo, se torna más difícil, porque uno tiene que volver a explicar lo que ya vimos y es difícil de seguir avanzando. Entonces ese de dar temas dice, uy, ¿qué me perdí? Te perdiste la clase de Luis XIV. Bueno, veo esa clase que es como una pastillita que uno puede tomar suelta, porque no tiene demasiada relación con la que sigue. ¿Cuáles son los problemas específicos de la enseñanza de las ciencias sociales? Nosotros veíamos en un teórico anterior que el objeto de estudio de las ciencias sociales es la realidad social. Y decíamos en ese teórico que la realidad social es conflictiva y cambiante, multifacética, diversa y desigual, que tiene implicancias subjetivas, que es compleja y multidimensional. Estos son rasgos que nos permiten entender las cualidades de la realidad social. Pero hay también un problema cuantitativo, que es que la realidad social es infinita. Tenemos un objeto de conocimiento
que es ilimitado. Y si nosotros decimos, bueno, las ciencias sociales son disciplinas que tratan de comprender y analizar los procesos de la realidad social, esos procesos son infinitos y como pasa también en el campo numérico, no solo son infinitos en los límites, sino que uno puede escarbar y va encontrando infinitas facetas de cada proceso social. Entonces, creo que parte de los problemas que tenemos en la enseñanza tienen que ver con ese rasgo. ¿Por qué tienen que ver con ese rasgo? Porque cuando uno va a dar clases de cualquier área de ciencias sociales, es muy frecuente que cualquier tema se relacione con otro, que cualquier contenido pueda replicarse en otros. Y entonces uno quiere hablar sobre se han contenido los circuitos productivos de la Argentina y menciona Catamarca y un chico levanta la mano y dice, sí, mi familia tiene Catamarca y otro pregunta, yo tengo familia en Catamarca y otro pregunta, ¿y por qué la gente de Catamarca se viene a vivir acá? Y otro pregunta, ¿y no hay gente de acá que se vaya a vivir a Catamarca? Es decir, a partir de un contenido que era el que estaba previsto, se pueden enlazar un montón de preguntas porque hay una enorme variedad de posibilidades de que un tema se relacione con experiencias de vida o con inquietudes intelectuales del grupo de estudiantes con el que estoy trabajando. Entonces, el problema más serio que tenemos en la enseñanza es que los temas son líquidos, se nos desparraman, se abren. Es muy frecuente que vayamos al aula con intención de trabajar un contenido y en el aula los temas tienden a abrirse, a desplegarse y en muchos casos a alejarse considerablemente de lo que preveíamos al principio. A veces hay colegas que se entusiasman con eso y salen enfervorizados de una clase o practicantes también que dicen, no, estuvo buenísimo porque yo planteé este tema y de ahí saltó otro con una pregunta y otro con otra pregunta y después y fueron saliendo un montón de temas y me fui contento porque hubo una charla muy rica. Ahora, cuando uno después se pregunta, ¿y qué quedó de eso? No quedó mucho. Si les preguntamos a quienes participaron de la clase, dicen, no sé, se hablaron de tantas cosas que no sé de qué se habló en particular. Es más, a veces uno observa la clase y no es que todos hablaron de todos los temas, sino que había dos o tres que iban tirando preguntas, conversando con el docente, los que se sientan en los bancos de adelante, y entonces el docente se fue con ellos a donde los llevaron, pero nunca pudo volver y encarrilar la propuesta de enseñanza como para que quedara algo de ese contenido. Y esto es algo que creo que no ocurre del mismo modo en otros campos de conocimiento. No, no sé si cuando un docente está enseñando matemática y está enseñando la división, alguien levanta la mano y le pregunta por la potenciación o la raíz cuadrada. En general, los temas son un poco más estancos, están metidos en un tema y no es tan, tan habitual que uno vaya saltando de un tema a otro como pasa con las escaleritas de este cuadro de azul solar, ¿no? Donde todo está relacionado. Entonces, si esa es la principal problemática o una problemática fuerte, hay cierta, hay unos cuantos colegas de la didáctica de las ciencias sociales que hablamos que el problema es establecer recortes de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Establecer un recorte significa poder delimitar interna y externamente los contenidos. Es decir, bueno, voy a trabajar esto, este aspecto. Es algo que proviene de las metodologías de la investigación, porque la palabra recorte también le sonará a aquellos que están haciendo tesina o que trabajan en algún proyecto de investigación, porque efectivamente cuando uno arma un proyecto de investigación o cuando uno arma una tesis o un plan de tesis, lo que tiene que hacer es establecer un recorte. Bueno, ¿cuál es tu recorte? Ese recorte de la investigación es semejante al recorte que vamos a necesitar para la enseñanza, con algunas diferencias, que es que en el recorte de investigación yo establezco un recorte, pero no tengo claro hacia dónde me va a llevar ese recorte. En el recorte de enseñanza yo tengo claro hacia dónde me tiene que llevar, que es hacia los contenidos que tengo previstos en el diseño curricular. Entonces, parte del trabajo de lectura del diseño curricular es formular recortes en diálogo con ese diseño. Recortar implica dejar aspectos de lado, renunciar a la totalidad. Y eso uno podría decir, bueno, pero eso implica un costo muy alto porque quiere decir que no vamos a enseñar todo. Yo diría al revés, pensemos también en lo que veíamos en la unidad 1. En general nadie enseña todo, pero la fantasía de que enseñamos todo nos lleva a no formular recortes. Y entonces un profe que tiene que dar historia antigua y medieval resulta que dio siempre Grecia y Roma y dijo, uy, no llegué
a Europa medieval. Pero bueno, es que no llegué porque fui dando temas. Entonces, él tiene la fantasía de dar todo, pero siempre da los mismos contenidos. Y al mismo tiempo, no estamos dando toda la historia antigua y medieval, estamos dando el recorte que alguien estableció alguna vez, que es que el origen de los países sudamericanos está en la antigua Europa y entonces de la historia antigua y medieval nos interesa solo ese recorte que alguien hizo, pero hizo como que nunca lo había hecho, como que la historia universal es esa, ¿eh? Universal es la historia de Europa. Entonces, es decir que yo estoy dejando aspectos de lado significa reconocer que necesariamente en la enseñanza hay recortes y poder validarlos, poder justificarlos, porque este es mi recorte y no otros posibles, otras alternativas. Y busca también evitar las propuestas chicle, la idea de que yo voy, encaro un tema y resulta que me lleva medio año y sigo hablando de lo mismo y también el grupo está diciendo otra vez con el mismo tema, vayamos para otro lado, ¿no? El recorte también establece que uno diga, bueno, yo voy a recortar este contenido y lo voy a trabajar a lo largo de tanto tiempo, ¿eh? Para mí, por lo menos en la escuela primaria, un recorte puede durar entre 5 y 7 semanas, como mucho, ¿eh? 4, depende también del tipo de recorte, pero un recorte que dura 3 meses no es un recorte. Y es raro que un recorte de sociales se pueda resolver en 2 semanas, ¿no? Entonces uno puede pensar, si son 5 o 6 semanas por recorte, a lo largo del año voy a trabajar 6 propuestas de ciencias sociales. Y yo puedo pensar para primaria toda la propuesta formativa en 6 recortes al año. Y es un montón, es muchísimo, ¿eh? Parece que es poquito y es muchísimo. Entonces, acá tenemos algunos primeros rasgos de un recorte. El texto que tenemos para trabajar sobre cómo hacer un recorte es un texto de Silvia Gochman y Analía Segal. Silvia Gochman es historiadora argentina contemporánea, ha trabajado en didáctica de las ciencias sociales. No sé exactamente dónde está ahora, pero era docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta hace un tiempo. Analía Segal, ya la hemos visto cuando vimos el texto de Yáñez y Segal, es la misma autora. Analía está trabajando desde hace un tiempo en la Universidad Pedagógica y está investigando sobre todo el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias sociales. O sea que probablemente en un tiempito tengamos algunos materiales para incorporar en esa dirección. Ellas plantean en este artículo de hace un poco más de 20 años los componentes que consideran esenciales cuando uno elabora un recorte. Cuando digo componentes, me refiero a cuáles son las decisiones que uno toma. Recuerda lo que decía antes sobre que enseñar es tomar decisiones y planificar es tomar una serie de decisiones. Ellas no lo plantean como una escalerita de decisiones ordenadas en el tiempo, y es cierto que muchas veces cuando uno planifica, no planifica de manera ordenada, pero a mí me parece útil pensarlo también de modo ordenado. Digo, en la práctica docente uno planifica cuando puede y como puede, y muchas veces docentes argentinos planificamos en el colectivo, en el subte, en el tren, viajando de un lado a otro, en los recreos, es decir, uno va con la cabeza pensando diferentes vías de acceso a cómo planificar. Pero ellas lo que hacen acá es establecer 4 componentes que nos permiten ordenar esas decisiones que tomamos de modo desordenado. Y se plantea, una primera decisión es adoptar un marco conceptual explicativo. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que las ciencias sociales son ciencias multiparadigmáticas. Y si yo quiero enseñar la Revolución de Mayo, no es lo mismo enseñar la Revolución de Mayo desde Alperindongui o desde Norberto Galasso o desde Noemí Goldman. Es decir, cada historiador le ha dado un enfoque particular y quizás yo puedo decir, no, voy a trabajar 2 enfoques porque los quiero contrastar. Bueno, mi recorte van a ser esos 2 enfoques, pero no voy a dar toda la Revolución de Mayo como si no hubiera variedad de enfoques sobre ellas. Si me toca dar estratificación social, puedo decir, voy a dar una mirada marxista sobre la estratificación social, o lo voy a mirar desde Weber, o lo voy a mirar desde, y cada uno pondrá los autores, las escuelas, las líneas de referencia a ese contenido. Fíjense que ahí ya estamos haciendo un recorte. ¿Desde dónde vamos a abordar este tema? Y es algo que también nos diferencia de otros campos de conocimiento. En otros campos de conocimiento también hay variedad de paradigmas
y en otros no, ¿no? O sea, si decimos voy a trabajar el ciclo del agua, ¿desde qué autor? No, el ciclo del agua es el mismo de cualquier autor, o sea, el agua tiene un estado líquido, un estado gaseoso, un estado sólido, y no hace falta ver a qué escuela me remito. En cambio, en ciencias sociales siempre tengo que pensar en un marco conceptual explicativo. Alguien puede relacionar esto con el proceso de investigación y efectivamente también cuando nosotros formulamos una propuesta de investigación, un proyecto, un plan de tesis, adoptamos un marco conceptual explicativo. ¿Por qué adoptamos un marco conceptual explicativo, un marco teórico? Porque hay muchos marcos teóricos posibles. Y entonces, entre esos muchos posibles, yo elijo aquellos que me parecen más atinados, más pertinentes o que decido encarar. Y entonces tengo que también justificar por qué ese me parece potente o pertinente en este caso, ¿no? Un segundo componente que ellas plantean es pensar en tiempos y espacios acotados. Acá recuerden que Silvia Gosman es historiadora y ellas están pensando en contenidos en recortes para la enseñanza de contenidos históricos. Eso quiere decir que uno puede pensar que quizás este componente puede ser útil para otras ciencias sociales, pero quizás no. Es un componente que es clave en la enseñanza de la historia. Y habría que pensar cuánto pesa y cómo en otras ciencias sociales. ¿En qué están pensando ellas? No están pensando en tiempos didácticos, no es que estén diciendo tiempo de espacio acotado porque uy, me quedan 2 semanas nada más, ¿qué puedo dar en ese tiempo? No es eso. Lo que están pensando es que las ciencias sociales tienen dos variables que ayudan a recortar el objeto de conocimiento, que son el tiempo y el espacio. Doy un ejemplo. Un contenido que está presente en el diseño curricular de nivel primario es la época colonial. Pero la época colonial es enorme. La época colonial abarca 3 siglos, o sea, más de 300 años. Pensemos que Manuel Belgrano nació al final de la época colonial, en 1770, y la distancia que había entre Belgrano y Colón era mayor a la distancia que hay entre nosotros y Belgrano. Es decir, habían pasado 3 siglos de la conquista de América y se van a cumplir ahora 2 siglos de la muerte de Belgrano. Es decir, pensar en la época colonial no es un recorte. Y uno puede pensar, es que dentro de la época colonial hay un momento de conquista, que es el siglo XV, hay un momento de apogeo, que es el siglo XVI, hay un momento de decadencia, que es el siglo XVIII, entonces ya ahí tengo distintos tiempos y tengo que recortar cuál voy a trabajar. O en los casos, por ejemplo, en escuelas que asesoro, en cuarto grado trabajamos esos 3 recortes de la época colonial, ¿no? La conquista, las minas de Potosí en el siglo XVII y la sociedad tardocolonial, sobre todo en el Río de la Plata, en el siglo XVIII, ¿no? y principios del XIX. Entonces, fíjense cómo la época colonial se fue delimitando más cuando yo utilicé tiempos para establecer qué siglos voy a trabajar o qué décadas y espacios. Si voy a trabajar la conquista de México, de Perú, si voy a trabajar el apogeo en Potosí, si voy a trabajar la sociedad colonial, tardocolonial en el Río de la Plata. Entonces, tiempos y espacios acotados son variables de las ciencias sociales referidas al objeto de conocimiento, no todavía no es el tiempo didáctico. ¿Tiene sentido esto en otras ciencias sociales? Yo creo que también tiene sentido, pero quizás con otros matices, ¿no? Em, si nosotros vamos a trabajar la estratificación social, que es un contenido de sociología, uno puede pensar, bueno, pero estratificación social ¿en dónde? En las sociedades modernas, en las sociedades postindustriales, o vamos a contrastar esas sociedades postindustriales y urbanizadas con sociedades agrarias y sociedades preindustriales. Entonces, uno puede utilizar también este componente para decir, bueno, ¿con qué recorte de tiempo y espacio voy a trabajar este contenido que tengo por delante? Em, También en geografía, yo puedo decir, bueno, voy a trabajar procesos migratorios de la actualidad, pero digo, bueno, procesos migratorios ¿dónde? Voy a ver cuáles son en el presente aquellos países que son expulsores de población, aquellos países que son receptores de población, y voy a confrontar en las últimas 5 décadas cuáles son las razones que van llevando a que esos países sean receptores o expulsores. Entonces ahí un contenido de geografía que también tiene en relación con sociología, lo estamos también
analizando desde este segundo componente. En tercer lugar, plantean Goffman y Segal precisar los conceptos a enseñar. Y acá también creo que hay un sesgo propio de la historia, porque recuerden que hablamos en la unidad 1 de que la historia tradicionalmente tenía un enfoque fáctico y se enseñaba combates, batallas, presidentes, etcétera. Y en historia es importante pensar, bueno, ¿cuáles son los conceptos que yo quiero que queden claros? Que si yo quiero trabajar ciertas categorías, ciertos conceptos, como por ejemplo industrialización por sustitución de importaciones, modelo agrícola exportador, esos conceptos son los que permiten analizar un proceso más amplio. Y no es lo mismo decir voy a trabajar las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, que decir voy a trabajar el modelo agrícola exportador, porque entonces voy a trabajar la formación del Estado. Los conceptos indican que hay un tipo de abordaje que está mucho más ligado a las ciencias sociales que un abordaje meramente episódico, ¿no? Por eso ellas enfatizan en eso. Pero también uno puede pensar que acá hay un punto de relación con el primer componente, porque de todo el marco conceptual explicativo que el docente tiene en su cabeza como respaldo de la propuesta de enseñanza, va a seleccionar algunos conceptos que son los que quiere que queden puestos en juego y que son los que va a tener en cuenta a la hora de evaluar. ¿Cuáles de estos conceptos yo quiero que los chicos tengan en cuenta a la hora de que los evalúen? Yo tengo como marco conceptual explicativo, voy a trabajar el pensamiento de Bourdieu, pero ¿qué quiero como concepto de enseñar? Ah, me gustaría que tomara el concepto de hábitus, ¿no? Tal concepto, tal categoría que acuñó Bourdieu, y ahí ustedes saben mucho más que yo. Entonces, fíjense cuáles son las categorías básicas que van a estar como dando cuenta de la enseñanza. Si los primeros dos componentes están todavía dentro de las disciplinas de base, el tercer componente ya se mete en el terreno de la enseñanza, ¿no? Más claramente está diciendo, bueno, todo esto, ¿qué es lo que va a estar en juego en el aula? Y el cuarto componente es más específico de la enseñanza, que es abrir una puerta de entrada al tema. ¿Y yo cómo hago para entrar en el tema? ¿Cuál es el punto que me va a permitir meterme en este contenido? Que es también lo más difícil, porque eh, esa puerta de entrada va a delimitar el recorte, nos va a establecer cuál es el recorte. Ellas plantean en ese artículo que una puerta de entrada puede ser una buena pregunta, una buena pregunta que nos lleve a, si yo tengo que trabajar en los gobiernos del Río de la Plata de 1810 a 1820, una pregunta puede ser, vamos a ver por qué los gobiernos duraban tan poco en este tiempo. El concepto que está detrás es el concepto de hegemonía o falta de hegemonía, y uno puede trabajar un montón de enfoques de análisis de ese periodo a partir de preguntarnos por qué un gobierno puede durar tan poco, por qué se caían todo el tiempo. Se me ocurre que podría ser una puerta de entrada. Ahora, pensando en esa puerta de entrada, vamos a avanzar un poco más hacia distintos enfoques didácticos, distintas estructuras didácticas que podríamos trabajar en la enseñanza. Hay una estructura didáctica habitual que creo que podemos reconocer en nuestra propia historia de aprendizajes escolares, que es la estructura didáctica que llamo explicación-aplicación. ¿A qué me refiero? A que esta enseñanza tradicional, y no estoy diciendo con esto nada peyorativo, sino que proviene de la tradición y que viene de la didáctica de Herbert del siglo XVIII, lo que plantea es, primero hay que explicar, presentar todos los conocimientos de manera clara, consistente, precisa, y después ofrecer oportunidades de aplicar ese conocimiento aprendido en algún campo de ejercicios o de problemas específicos. Por ejemplo, ¿cómo aprendimos a multiplicar en la escuela? Primero la maestra, por lo menos en mi caso, primero la maestra explicaba cómo se multiplica y después nos daba 20 cuentas para multiplicar. ¿Cómo aprendíamos análisis sintáctico? Primero la maestra explicaba cómo era, maestro en mi caso, eran todos varones, cómo era la división entre sujeto y predicado y núcleos, etcétera, y después nos daban 20 oraciones para hacer análisis sintáctico. Entonces, la estructura era explicación, aplicación. El docente tiene que explicar porque si el docente no explica, el alumno no sabe qué hacer. Eh, Digo que esta es una enseñanza tradicional, pero no estoy diciendo con esto nada que la desmerezca. En algunos casos puede ser valiosa una enseñanza tradicional, donde haya explicación, aplicación. Doy también un ejemplo personal. Desde hace algunos años soy un bastante mal alumno de saxo, voy una vez por semana a tomar clases de saxo como hobby, como por interés personal. No, el docente no me da
no hay una didáctica constructivista en la aproximación al instrumento. El profesor no me pregunta, ¿y vos dónde tocarías el do? Me dice, el do se toca acá. Yo miro, escucho y después repito dónde se toca el do. Entonces, por lo menos en el campo del instrumento, no me imagino una enseñanza con un enfoque constructivista. Es una enseñanza bastante tradicional y que resulta útil. ¿Eh? Y también lo podemos ver en muchos de los videos de YouTube que son instructivos para aprender un montón de cosas. Entonces, esa estructura habitual puede ser potente. Eh, no estoy diciendo que no haya una didáctica constructivista de la música, digo que no hay en el instrumento, seguramente para la composición musical o para otros aspectos sí. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este enfoque? La principal ventaja es que el docente tiene el control de lo que se habla, tiene el control, y porque tiene el control puede establecer los límites, vamos a hablar de esto, y cuando los estudiantes o las estudiantes llevan a cabo el periodo de aplicación, está bien si utilizan aquello que plantea el docente y está mal si utilizan otra cosa. ¿Eh? Entonces, hay un beneficio que es el orden, el control de la situación. ¿Cuál es la desventaja de este enfoque? Lo mismo, el exceso de orden, el exceso de control no promueve autonomía en los estudiantes y las estudiantes. No estoy diciendo que no la permita, pero sí que no la promueve, porque precisamente lo que hay que hacer es tratar de ver qué es lo que el profe quiere que pensemos y tenemos que aprender eso. ¿Eh? Fíjense que es una estructura la cual el docente sabe y el alumno toma lo que el docente le dice que tiene que saber. En ese sentido es una enseñanza de corte tradicional. Un enfoque alternativo a esta estructura es lo que llamamos el modelo de problematización y conceptualización. ¿A qué me refiero con esto? Acá los términos se invierten. Lo que hay como primera fase es la formulación de alguna pregunta, de algún problema, de alguna cuestión que esté irresuelta, que permita que todo el grupo de estudiantes pueda formular respuestas provisorias, que pueda formular hipótesis, que pueda plantearse qué hace con sus saberes para poder resolver esa pregunta o ese problema. Y el rol del docente es mediar entre esas hipótesis, validarlas, decir, ah, fíjense la hipótesis que está dando uno y no está dando otro, ponerlas en tensión. A ver, lo que dice él no es lo mismo que lo que dice ella. ¿Eh? ¿Qué se diría cada uno para replicarse? O se dan cuenta de que son opuestas estas posiciones. También garantizar las condiciones de diálogo, porque habilitar una discusión en el aula sobre un tema sobre el cual además el docente no ha explicado nada, también a veces puede generar situaciones incómodas de agresión. Y esto lo he visto observando clases. A veces no de manera abierta, pero sí por debajo. Me acuerdo observando clases de un sexto grado donde siempre nos llamaba la atención que los que hablaban en clase eran los varones, pero las producciones escritas de las chicas eran muy superiores. Y veíamos también cuando alguna chica levantaba la mano y opinaba algo, terminaba de hablar y cuando la maestra estaba mirando para otro lado, alguno de sus compañeros le decía, ¿qué hablabas vos? ¿Qué sabés? Gorda, le decía cosas tremendas como para descalificarla y las chicas cada vez iban hablando menos, ¿no? Entonces uno puede pensar que también es parte del rol del docente garantizar las condiciones de diálogo. Quisiera diferenciar esta fase de problematización de otras dos cosas que pueden ser parecidas pero que no son lo mismo. Una es el torbellino de ideas, ¿no? Muchas veces dicen, ah, sí, empiezo con un torbellino de ideas. La técnica del torbellino de ideas proviene del campo de la publicidad, es una práctica publicitaria y que tiene que ver con asociación libre, que es, uy, nos toca hacer publicidad de sopa. Bueno, a ver, ¿qué relacionamos con la sopa? Mi abuela, Mafalda que daba la sopa, comida barata, invierno. Bueno, cada uno va tirando con qué asocia la sopa, se arma una gran pizarra con todas esas palabras y después de que todos dijeron todo, dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos juntar acá? Invierno con Mafalda, abuela con, ¿no? Y a partir de eso que han tirado livianamente, de ese torbellino de ideas, después se buscan algunas relaciones. Es una técnica que se puede utilizar en el aula, pero no es esta.
no es esta. Cuando hablo de problematización hablo de formular una pregunta y que cada estudiante que interviene para dar una respuesta también tiene que justificar su respuesta. ¿Eh? Y un docente puede preguntarle, ¿y por qué pensás eso? ¿Eh? Y eso se sostiene, y si pasa tal otra cosa, ¿no? Uno da un contraargumento, es decir, hay una intervención activa del docente. Lo planteo porque me he encontrado con muchos colegas que plantean, bueno, cuando los alumnos hablan desde sus conocimientos previos, yo no puedo abrir la boca. No es así. En este ejercicio de problematización que planteamos, sí se puede intervenir activamente, pidiendo razones de por qué pensás lo que pensás. Y también querría diferenciarlo de una actividad motivadora. A veces dicen, bueno, es una actividad disparadora o motivadora. Y es cierto que la problematización puede tener un componente motivador. Si es una buena pregunta, nos motiva a intervenir. Pero una motivación no necesariamente problematiza. Hacer una actividad motivadora significa hacer una actividad que entusiasme, que dé ganas de hacer algo. Puede ser un juego, que puede ser cualquier ejercicio que nos lleve a meternos en algo sin problematizarlo. Cuando hablamos de problematización en ciencias sociales, hablamos del proceso por el cual formulamos preguntas o establecemos problemas sobre los cuales pensar. Y ese problema, al mismo tiempo, prefigura un territorio dentro del cual vamos a tratar de encontrar respuestas, ¿no? Vamos a decir, bueno, yo estoy tratando de resolver este problema. ¿Qué necesito para poder resolverlo? ¿Qué metodologías de investigación? ¿Qué categorías explicativas? ¿Qué informaciones voy a necesitar para poder dar cuenta de este problema? Y a eso apunta la segunda fase, la fase de conceptualización. En esta fase, el docente ofrece respuestas posibles a ese problema que nos hemos formulado. ¿Qué respuestas? Básicamente las que plantea el diseño curricular. Es decir, el diseño curricular dice, vamos a trabajar, vuelvo al ejemplo, estratificación social. Ese es un concepto de la sociología. Y uno puede preguntarse cuando va a armar una propuesta de enseñanza, ¿cuál es el problema que se plantearon quienes formularon el concepto de estratificación social? El problema que se plantearon es por qué alguna gente parece más valiosa que otra, o por qué no toda la gente recibe el mismo trato en la sociedad, o por qué. Entonces, si yo me paro en el concepto que quiero enseñar y trato de reconstruir el problema al cual quiero atender, ese problema que puedo atender puede ser una pista para ver cómo problematizo en el aula. Y quizás podemos llegar al aula y decir, ¿por qué no toda la gente recibe el mismo trato? ¿Por qué si, por ejemplo, ahora llegara una señora y golpeara la puerta y preguntara algo, lo responderíamos, pero si llegara Messi, reaccionaríamos de manera distinta. O si llegara, no, pensemos qué personajes nos llevarían a reaccionar de manera distinta. Y ese trato diferente, cómo se vincula con los prestigios dentro de la sociedad, y quizás eso nos puede aproximar a esa noción de estratificación social. Se entiende entonces que cuando planteo la problematización, estoy diciendo que lo que voy a conceptualizar es aquello que establecía en los primeros componentes del artículo de Goffman y Segal, que es el marco conceptual explicativo, que es los conceptos de enseñar. Pero si yo quiero llegar a eso, después me planteo como puerta de entrada un problema, y es un problema que puedo indagar también en el origen de esos mismos conceptos o también en aquello que pueda ligar a esos conceptos con la experiencia social de los estudiantes, las estudiantes que tengo delante. Acá también recuerde lo que hablábamos en el teórico anterior, que es que los conocimientos previos no son lo que los alumnos saben, lo que han aprendido, sino lo que hacen con lo que saben. Y es lo que hacen a partir de tener enfrente un problema de conocimiento que los lleva a decir, ¿y yo cómo puedo resolver esto? Y cuando tratan de resolver, ponen en juego lo que saben, lo que sienten, lo que han vivido. Entonces la problematización es ese puente con el sujeto que ha ido construyendo una mirada del mundo y que queremos que la ponga en juego al problematizar, y después la conceptualización va a ofrecer una respuesta posible al problema. ¿Por qué digo respuesta posible? Porque en ciencias sociales las respuestas que hoy damos no necesariamente serán las mismas respuestas que daremos dentro de 100 años, como no son las mismas respuestas que daban 100 años atrás. Es decir, la conceptualización siempre es una respuesta históricamente contextuada y tiene que ver con el momento en el cual estamos enseñando. No es la respuesta definitiva al problema.
Pensemos qué ventajas y desventajas tiene este enfoque. La principal ventaja es que promueve la autonomía. Nosotros decíamos en el teórico 2 que queremos promover el pensamiento crítico y en este enfoque, desde la primera actividad, desde la instancia de problematización, lo que queremos es que piensen. Y decimos, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Eh? ¿Y por qué piensan lo que piensan? ¿Y cuánto pueden sostener lo que piensan? ¿Y cuánto de eso que piensan les resulta insuficiente y requiere otros saberes? Es decir, estamos invitando a la criticidad desde el primer momento. ¿Cuál es el problema o la contracara de esto? Que no siempre la conceptualización será exitosa, porque quizás un estudiante que se plantea una respuesta provisoria en la primera etapa, cuando llega la respuesta de conceptualización dice, sí, sí, todo muy lindo, pero yo sigo pensando lo mismo que antes. Es decir, no hemos perdido el control como docentes y esa pérdida de control puede implicar también una pérdida de eficacia en la enseñanza. Pero creo que es un costo que vale la pena pagar precisamente porque estamos fomentando el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico significa que quizás no todos van a pensar como piensa el profe. Y quizás lo mejor es que no piensen como piensa el profe, sino que lo que el profe hizo sea habilitar espacios de reflexión y enriquecer esos espacios con la conceptualización. Avanzo un poco más y volveremos después sobre esto. Doy algunos ejemplos de preguntas problematizadoras que podemos plantearnos en la escuela. Este es uno de los ejemplos que trabajo en ese artículo donde planteo un enfoque problematizador de la enseñanza, y es una investigación didáctica que hicimos con Beatriz Eisenberg y con Alicia Villa hace ya más de 20 años, y quedó trunca, porque empezamos a trabajar en escuelas acerca de la inundación en Buenos Aires y después de eso llegaron los CBC y hubo que ponerse a armar los diseños curriculares de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no se publicó nunca lo que habíamos estado produciendo y lo recuperé para un artículo de hace 10 años. La pregunta que trabajamos es ¿por qué se inunda Buenos Aires? ¿Por qué se inunda Buenos Aires? Acá planteo una pregunta más abarcativa porque quizás muchos y muchas de ustedes no son de Buenos Aires probablemente y uno podría pensar, bueno, también se podría hacer un ejercicio semejante en cada una de las ciudades que se inundan. La Plata, el ejemplo más trágico de hace unos años, pero también hay un montón de otras ciudades argentinas que se inundan. Lo que sí sé es que depende de dónde plantee la pregunta, quizás las respuestas van a ser diferentes. Yo puedo explicar por qué se inunda Buenos Aires, no otras ciudades de la Argentina, porque cada una tiene sus rasgos diferenciales en muchos aspectos. Pero cuando nosotros trabajamos esto, decíamos lo que nos interesa, y había pasado que varias escuelas se habían inundado, entonces había una preocupación. Lo que nos interesaba era meternos en un caso de geografía que pusiera en juego la geografía física y la geografía social. ¿Por qué esto? Porque decíamos, la inundación de Buenos Aires no tiene una respuesta única, tiene multiplicidad de respuestas, tiene que ver con la sudestada, con el relieve, con el régimen de lluvias, con un montón de aspectos de la geografía física, pero que además están ligados a un problema social. Y acá también me parece importante pensar esto. Una pregunta problematizadora no es un problema social, o sea, plantear un problema de conocimiento no necesariamente es plantear un problema social, aunque muchos problemas sociales nos proveen problemas de conocimiento. Se entiende que ahí hay un juego de implicancias. La inundación de Buenos Aires es un problema social. ¿Por qué se inunda Buenos Aires? Es un problema de conocimiento, pero no necesariamente un problema de conocimiento tiene que ser siempre un problema social. Eh, entonces, en este caso nos planteamos esa pregunta. ¿Es lo que hacíamos en la primera clase? No, porque cuando íbamos a trabajar con chicos de sexto y séptimo grado con esta pregunta, decíamos, quizás estos chicos nunca vivieron una inundación y les resulta hasta divertido pensar que la calle se llena de agua y que los autos flotan y que no hay clases. Entonces dijimos, empecemos por otra pregunta que recupere algo de la experiencia social sobre el problema y empezamos a preguntarnos, la primera pregunta que trabajamos era, ¿qué pasa cuando Buenos Aires se inunda? Llevábamos fotos
de Villa Crespo, yo en esa época vivía en Villa Crespo, que era un barrio altamente inundable, entonces tenía fotos que había sacado en la inundación del barrio, mapas, planitos de Buenos Aires donde se veía qué servicios quedaban cortados, cómo quedaba la ciudad partida al medio por el arroyo Maldonado. Entonces veíamos primero qué pasa cuando Buenos Aires se inunda. Entrábamos ahí por las consecuencias de la inundación. Y en una segunda instancia nos planteábamos, ¿y por qué creen ustedes que se inunda Buenos Aires? Es decir, la pregunta problematizadora era la segunda. Me parece también importante plantear esto, porque a veces cuando planteo ir de la problematización a la conceptualización, algunos piensan que eso implica que todo tiene que empezar con la pregunta problematizadora y quizás hay que darle un trecho de información, de elementos para llegar a la pregunta problematizadora que va a estar en el primer tramo, pero no tiene que ser lo primero que ocurra, ¿eh? En este caso era la segunda clase, a veces puede ser incluso más adelante. Y en este caso además contábamos con materiales para poder plantearnos por qué se inunda Buenos Aires, tenemos que mostrarles las fotos y tenemos que mostrarles los planos de la ciudad porque hay que dar elementos para poder pensar sobre eso. No es que de la nada y quietitos y mirando el aire tenemos que pensar siempre la pregunta. La pregunta que hacíamos era ¿por qué creen ustedes que se inunda Buenos Aires? Después de hacer muchas veces esta pregunta en grupos de chicos y de adultos, porque trabajé mucho ese tema, pude ver que solían aparecer dos respuestas habituales. Entonces yo ya sabía, cuando repetía este recorte, que en algún momento iban a decir, bueno, se inunda porque llueve mucho. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Llueve mucho y qué pasa? Bueno, lo que pasa también es que la gente tira basura, entonces llueve mucho y se tapan las canaletas de los desagües y entonces el agua no puede bajar. Ah, bueno, entonces sería que llueve mucho y que se tapan los desagües. Bien, seguíamos dialogando, otros decían otras cosas, y en algún momento alguien decía, se inunda porque hay arroyos abajo de la ciudad y esos arroyos salen a la superficie cuando llueve mucho. Y yo decía, hay arroyos, pues sabés que hay arroyos sí, porque yo sé que existe el arroyo Maldonado, el arroyo Sildañez, el arroyo Medrano, arroyos de aquí de la ciudad. Y yo decía, pero acá tenemos un problema, porque si el agua no puede bajar porque está la basura, ¿por qué el agua del arroyo puede subir? Digo, estas dos hipótesis son contradictorias. O el agua no puede pasar y entonces no baja, o el agua puede pasar y pasa para un lado o para el otro. Eh, Se entiende que ahí hay una hipótesis contradictoria, porque si el desagüe está tapado, es el mismo desagüe por el cual el agua puede subir o bajar. Frecuentemente cuando yo hacía esta intervención, que era una intervención constructiva, que era decir, bueno, a ver, cómo interrelacionan estas dos hipótesis que son contradictorias? Alguien decía, bueno, en algún lugar no baja y en otro lugar no sube. Y ahí daba una respuesta más en tono humorístico. Digo, ¿y cómo se ponen de acuerdo las cloacas para decir, che, vos deja que baje, vos no dejes que suba? ¿Eh? ¿No será que tenemos que explorar un poco más? Entonces, ¿por qué me detengo en ese ejemplo? Porque la pregunta movilizaba la formulación de hipótesis, pero también yo tenía que intervenir activamente poniendo en juego las diferentes respuestas provisorias y también tenía que ir mostrando la endeblez de algunos conocimientos, ¿eh? O sea, nos faltaba saber un poco más de eso de los arroyos, dónde había desagües y dónde no. Entonces, había una intervención activa en ese punto. Y después de eso nos metíamos a analizar los sistemas de desagües de la ciudad, que son diferentes en el casco histórico que en el resto de la ciudad, el régimen de lluvias, la sudestada, que también afecta la inundación. Ahí había también algunos rasgos característicos. Cuando trabajamos en escuelas de La Boca, la mayor parte de los chicos de La Boca decían, la ciudad se inunda por la sudestada. Cuando trabajábamos con chicos de Villa Crespo, nos decían, la ciudad se inunda por la lluvia. ¿Por qué? Porque efectivamente Villa Crespo se inunda cuando llueve mucho, cuando hay lluvias intensas. En Buenos Aires no llueve mucho en cantidad a lo largo del año, pero sí hay pocas lluvias intensas donde llueve mucho, ¿no? O sea, en promedio llueve entre 1000 y 1200 milímetros al año, pero en un día puede llover 300 milímetros, es decir, un cuarto de lo que puede llover en un año muy lluvioso. Con lo cual la estructura de desagües no da abasto. En La Boca generalmente se inunda por la sudestada, porque efectivamente los mismos desagües que van hacia el río llevan el agua hacia las casas, ¿no? Entonces, aunque no llueva, ya se está inundando La Boca. Y otro rasgo era que
hasta el año 95-96, la mayor parte de los chicos y las chicas decían se inunda por la lluvia o por la sudestada, y después de ese año una gran mayoría que decía se inunda porque la gente tira basura. ¿Qué hubo en el medio? En el medio hubo que empezaron las campañas municipales a decir, hay riesgo de lluvia, no tire basura, no tire basura, no tire basura, con lo cual la gente se convenció de que la ciudad se inunda por la basura, y la ciudad no se inunda por la basura. Es decir, cuando llueve, efectivamente los arroyos desbordan, y no hay basura que detenga el desborde de los arroyos. Lo que hace la basura es incidir en el desagote posterior, es decir, si hay mucha basura en las calles después de la inundación, cuando el agua refluye hacia los arroyos, ahí sí se tapa y tarda más en desagotarse, pero no es la causa de la inundación. Otro dato a pensar es que nosotros veíamos diferentes relieves de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, uno tiene la fantasía de que las ciudades son chatas, son planas. Esa fantasía se contrapone con una experiencia que tenemos, que cuando andamos en bicicleta hay subidas largas y bajadas fuertes. Entonces tenemos la imagen de la ciudad chata y al mismo tiempo una experiencia de que hay situaciones distintas. Hay que poder juntar esas dos experiencias y decir la ciudad no es plana. Es decir, hay diferencias de altura considerables, aunque también es cierto que es casi plana. Si nosotros la miramos en un mapa de la Argentina, la altura máxima de la ciudad de Buenos Aires es 30 metros. Eso sería una llanura. 30 metros en bicicleta es un montón para subir, pero en el plano parece bajito. 30 metros para el agua no es poco, pero es bastante menos que una ciudad como Paraná o Mendoza, donde el desagüe es mucho más acelerado. Desde que el arroyo Maldonado ingresa a la capital, a la altura de General Paz y Juan B. Justo, cerquita de la cancha de Vélez, hasta que sale el agua al lado del aeroparque, donde está la desembocadura del Maldonado, tiene que recorrer 15 kilómetros con una altura de 15 metros. Es decir, que la pendiente es muy, muy suave y eso hace que el agua vaya muy lentamente. Si la pendiente fuera alta, si la altura fuera mayor, la pendiente sería mayor y la velocidad sería también mayor. Fíjense cómo, con una pregunta de la geografía social, nos pudimos meter en un montón de contenidos recontraburridos y anodinos de la geografía física. Cuenca, cauce, pendiente, alturas. Y también esa pregunta tiene sus bemoles, como pasa con muchas preguntas problematizadoras. Empieza la pregunta, pero cuando empezamos a circular hay que ir modificándola. Porque cuando veíamos las zonas de la ciudad que se inundan, decimos, ah, pero hay zonas que nunca se inundan y hay zonas que se inundan siempre. Entonces la pregunta no es por qué se inunda Buenos Aires, sino por qué se inundan ciertos barrios de Buenos Aires. Después indagamos más atrás y vimos que los arroyos se desbordan periódicamente por el agua. Y entonces algunos chicos también decían, pero entonces la pregunta no es por qué se inunda la ciudad, sino por qué alguien armó una ciudad en una zona donde siempre se desbordan los arroyos, porque alguien fue y puso casas en una zona de expansión del agua de los arroyos. Entonces, esa pregunta inicial se va moviendo en la medida que la vamos poniendo en funcionamiento y vamos pensando sobre ella y vamos contrastando lo que pensamos con nueva información y nuevas categorías aplicativas como cuenca, pendiente, cauce, relieve, etcétera. Este es un ejemplo, creo que en el artículo lo desarrollo un poco más. Vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo que lo encuentran en el texto de Eisenberg sobre conocimientos previos. Eh, Quizás tenemos que trabajar las campañas de San Martín en tercer grado. Me acuerdo de haber trabajado esto con chicos de tercer grado de la escuela primaria. Tenía que trabajar San Martín y entonces les pregunté, ¿qué es una guerra? Y los chicos decían, bueno, una guerra es cuando se enfrentan se enfrentan dos grupos y unos tratan de matar a otros. Digo, ah, siempre el objetivo de la guerra es matar a otros. No, a veces es sacarle lo que otro tiene. O a veces es que no te saque lo que vos tenés. Ah, siempre esos pueden ser los objetivos. Y siempre son dos o puede haber más de dos grupos. Pero en general la guerra es de unos contra otros. Por ahí hay más grupos, pero están juntos con otros. Es decir, uno puede, a partir de repreguntas, ir desarmando esa pregunta que es un poco esencialista, ¿no? Que es con un montón de matices. También les pedí a los chicos de tercero que dibujaran cómo creían que era una guerra y en general aparecían cañones, aviones, tanques. La imagen era de las películas de guerra, pero de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, a partir de esa primera pregunta, yo le llevaba imágenes de cuadros históricos que muestran las batallas de San Martín, ¿no? La batalla de Maipú, de Chacabuco. Digo, vamos a ver cómo era una guerra en este contexto, ¿no? Y todas esas respuestas provisorias que ellos habían dado de por qué podía ser una guerra, empezamos a ponerlas en relación con esa nueva información que estaba ahí. Mm. Recuerdo en particular, estábamos hablando de las batallas, yo les contaba de las batallas de San Martín y el manejo que tenía el general del ejército con su sable, que tenía que, a ver, no había ni celulares, ni walkie-talkie, ni nada parecido, entonces las comunicaciones durante la batalla tenían que ser a partir de pocas palabras breves, contundentes y que quede claro el mensaje, ¿no? Si uno dice a la carga, retirada, a degüello, son indicaciones precisas que repiten los oficiales de los diferentes escuadrones, los suboficiales, y todos van en cierta dirección. Del mismo modo, los movimientos del sable, a la carga, en retirada, o repliegue, eso también indicaba visualmente a la distancia las cosas que tenían que hacer. La batalla podía durar un tiempo largo, pensemos por ejemplo en la batalla final de la Guerra de Independencia, la gran batalla de Ayacucho, duró casi 2 días, ¿no? 8 y 9 de diciembre de 1824. La batalla de Salta también duró un día entero. El general Paz cuenta en sus memorias que terminó la batalla y se tiró al piso y se quedó dormido porque no daba más. Eh, Me acuerdo que estaba hablando de esto y un chico levantó la mano y, disculpe la expresión, pero dijo, ¿y si te estás cagando? Digo, ¿cómo eso? Claro, si estás en medio de la batalla y te querés hacer encima. Y yo decía, no sé cómo habrá sido, de verdad que me sorprendió, pero me pareció valioso porque él de verdad estaba pensando el problema. Estábamos viendo cómo era la guerra y él decía, ¿y qué pasa si en medio de la batalla querés ir al baño? No podés decir, pido gancho, me voy al baño. En ese momento le dije, mira, la verdad no sé, tendría que averiguar un poco más a ver cómo será eso. Lo pude ver un tiempo después. Por ejemplo, había una película, no recuerdo, creo que se llamaba Desembarco, algo así, creo que era una con Tom Hanks, que empieza con el desembarco en Normandía y en el momento del desembarco se ve a todos los soldados norteamericanos que están vomitando y haciéndose encima. Digo, claro, eso pasa, la gente se hace encima, punto. Y además, digo, eso es algo usual, no es algo que te puede llegar a pasar. Lo usual, y después lo vi en las memorias del general Lamadrid. Él cuenta que habitualmente todos salían de las batallas con los pantalones sucios y era obvio porque a lo largo de la batalla se hacían encima. Además también hay una cuestión biológica, que es que el miedo también afloja esfínteres, entonces eso ocurre, pero además la duración de las batallas lleva a esto. Entonces, lo interesante de esto es como una pregunta general nos fue llevando a hacernos preguntas puntuales y también el vínculo con las imágenes nos fue llevando a desplegar la idea de qué es una guerra, cómo se hace, cómo se produce, siempre las guerras fueron iguales, qué rasgos tenía esa guerra, que era en particular la guerra de independencia, la guerra de San Martín. Otra pregunta, ¿por qué la gente migra? O sea, ¿por qué la gente decide que vive en un lugar, decide irse a vivir a otro lugar? ¿Eh? Acá tenemos un montón de experiencias en las familias, pero no le preguntamos a cada chico que nos cuente cómo es, ¿tenés experiencia de migración? ¿Vos migraste alguna vez? ¿Tu familia migró alguna vez? Porque hacer esas preguntas implica exigirles que pongan en juego en el espacio público del aula algo que es de la vida privada de su familia o de ellos mismos. Si preguntamos por qué la gente migra, cuando hacemos esa pregunta genérica, más de un estudiante plantea, yo quiero contar que mi familia es migrante, o mi abuelo migró de otro lado, o yo soy de Bolivia, y entonces nos cuenta, pero no es lo mismo que la pregunta sea genérica y cada cual decida cuándo, cuánto y cómo quiere contar, a que la consigna sea tenés que contar si sos migrante o no. Y esa pregunta, ¿por qué la gente migra?, también encuentra diferentes respuestas de acuerdo al contexto, ¿no? La mayor parte de los chicos y las chicas plantean que la gente migra buscando trabajo, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con contextos de falta de trabajo, ¿eh? Quizás les resulta bastante más difícil, algunos también plantean por la guerra,
pero les resulta más difícil pensar en otros motivos, como por ejemplo la búsqueda de progreso. No es porque falte trabajo acá, sino porque en otro lado puedo tener mejores condiciones. O cuestiones normativas o religiosas. Me voy porque no me permiten tener mi identidad religiosa en este lugar y entonces migro. Estoy pensando, por ejemplo, en la inmigración galesa en el sur de nuestro país. Entonces, a partir de esa pregunta, lo que hacíamos era formular hipótesis y después ver un montón de historias de vida para poder reconstruir por qué la gente migra en distintas etapas de la historia de nuestro país o también en el presente. Es una pregunta que puede servir para historia o para geografía o para sociología. Esta es una pregunta de las que estamos investigando en el equipo de investigación de la facultad. Estamos trabajando sobre la enseñanza de la sociología y trabajamos con dos propuestas de enseñanza que probamos en algunas escuelas de La Plata, con dos profes que fueron exalumnos de la cátedra, dos profes varones. Em, Trabajamos una que creo que está después, espera un minutito, que es no, que es la pobreza. ¿Qué significa ser pobre? Esa que está a la izquierda. ¿Y por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Qué significa ser pobre? Es una pregunta sobre un contenido más habitual en sociología, que es la pobreza. Y nos planteamos, ¿cómo podría ser la pregunta? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es ser pobre? ¿O qué significa ser pobre? Y eso nos llevó a discusiones muy interesantes. Y lo mismo esta pregunta que es sobre la moda. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Que es una pregunta que em, de alguna manera toma algo muy cotidiano para un adolescente, pero lo podemos vincular con la relación con los grupos, con em, la influencia de los medios de comunicación, con el sistema de creencias y de valoraciones. Entonces, lo llamamos el recorte de moda. En algún momento pensamos preguntarnos qué es la moda, pero optamos por esta pregunta, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? Y teniendo como repregunta cómo incide la moda en esa vestimenta, ¿no? También pensando que en esa pregunta hay identidades de diferentes grupos culturales en adolescentes que llevan a vestirse de un modo o de otro, ¿no? Ser rolinga, emo, etcétera, que puede llevar a que la vestimenta sea un signo de identidad, ¿no? Eh, bueno, esas dos son preguntas y sobre ellas vamos a volver en un texto que vamos a trabajar más adelante, en la unidad 4, donde explicamos muy escuetamente cómo es la estructura de la propuesta de enseñanza y estamos trabajando como para analizar bastante más en el proyecto de investigación qué ocurre con esas propuestas. Otros ejemplos que puse acá. Para primer grado, ¿para qué sirve la escuela? En general, en primer grado, un contenido, trabajar es la escuela, y entonces planteamos a los chicos, bueno, ¿para qué sirve la escuela? Muchos chicos dicen, sirve para jugar, para aprender a leer. Hace un par de años me tocó con un primer grado de una escuela privada de elite. La mayoría decía, sirve para que los papás y las mamás se vayan a trabajar. Nada más que eso, que nos sorprendió por la crudeza de la expresión. Em, entonces, a partir de pensar para qué sirve la escuela, empezamos a entrevistar a chicos de segundo grado que nos cuenten para qué les sirve eso la escuela, chicos de séptimo o del último grado de la primaria para ver para qué les sirve eso la escuela, porque ahí ven que se aprende a leer y escribir, pero hay un montón de otras cosas que van a aprender después. Y los chicos de séptimo les mostraban sus carpetas y decían, pero van a estudiar un montón de otras cosas. Entrevistaban también a la directora, al personal de maestranza, indagaban sobre cómo había sido la escolaridad de sus grupos familiares. Entonces iban trayendo distintas informaciones acerca de para qué sirve la escuela. Y además también ahí pensamos, bueno, una cosa es para qué me sirve a mí y otra cosa es para qué le sirve a la sociedad, ¿no? Abajo a la izquierda hay otra pregunta que para mí es importante y la trabajamos con chicos de cuarto grado. Lo que tiene como contenido es Conquista de América. Toda la experiencia de Colón, pero también de Cortés, de Pizarro. Y una pregunta que me parece que es útil es, ¿cómo pueden 200 personas conquistar un imperio de millones? ¿No es una pregunta interesante para pensar? Digo es interesante porque en principio nos da cuenta de algo que parece imposible, y además en términos políticos también nos lleva a pensar, pero cómo los imperios se pueden desmoronar, y se pueden desmoronar porque 200 tipos llevan adelante una campaña de conquista.
Les preguntamos a los chicos, trabajamos con ellos diciendo, miren, en tal año llega Cortés a lo que ahora es México y 30 años después ya no quedaba nada del Imperio Azteca y lo habían conquistado. Ajá, Cortés venía con 200 personas, ¿cómo puede ser que haya producido, que lo haya conquistado? Y los chicos plantean sus hipótesis sobre eso. Dice, bueno, lo que pasa es que tenían armas muy superiores. No puede ser, bueno, tenían arcabuces, pero igual un arcabuz puede ser que un tipo le gane a 10, a 20, pero 200 contra millones es mucho, ¿no? Otros dicen, bueno, lo que pasa es que tenían más claro su objetivo. Bueno, hay un montón de hipótesis que aparecen. Yo creo que ahora, en tiempos de cuarentena, si planteáramos esto, aparecería mucho más el problema epidemiológico, que es una clave, y que ahora, después de esta experiencia que hemos vivido, van a poder entender rápidamente lo que significa que la viruela fue uno de los componentes fuertes de la conquista de América. Eh, pero a partir de esa pregunta también empezamos a recorrer información y datos, imágenes y textos y testimonios que dan cuenta de qué pasó y podemos plantearnos la superación de las primeras respuestas. Una cosa que suele ocurrir también es que a poco de andar nos damos cuenta de que es una pregunta tramposa, porque es cierto que Cortés venía con un poco menos de 200 personas y que del otro lado había un imperio de millones. Pero también es cierto que no había cohesión en ese imperio. Dentro del imperio había también una gran cantidad de población que odiaba al imperio azteca. Eran pueblos sojuzgados que dijeron, cualquiera que venga a decirme que tengo que pelear con los aztecas, yo me sumo porque ¿quién puede ser peor que los aztecas? Entonces, en las batallas de la conquista no había 200 contra millones, sino que varios cientos de miles de esos millones que estaban bajo el imperio azteca se pasaban al otro bando para apoyar a Cortés en la conquista. Otro ejemplo, creo que es el último, es como para trabajar, por ejemplo, circuito productivo, y esto lo tomamos en tercer grado en la escuela primaria, o también se puede trabajar en quinto. ¿Quiénes trabajaron para que un frasco de dulce llegue a mi casa? A veces llevamos un frasco y decimos, a ver, ¿qué trabajos hace falta hacer para que este frasco llegue a mi casa? Y los chicos dicen, bueno, hay que fabricar el frasco, la etiqueta, la tapa, el dulce, bueno, y para hacer el dulce, si es un dulce de frutilla, hay que producir la frutilla, y después hay que hacer el dulce con la frutilla. Entonces empiezan a dibujar un recorrido de todas las tareas que hay que hacer y a partir de esos dibujos, que son la respuesta provisoria, empezamos a indagar el circuito productivo, por ejemplo, de la mermelada de frutillas. Eh, Son ejemplos de preguntas problematizadoras. No digo que sean las únicas ni las mejores, son algunos ejemplos que puedo dar cuenta de que las usamos y que están en funcionamiento y cada una puede pensar otras preguntas en función de los contenidos que tiene por delante. Algunas preguntas tienen ese sesgo un poquito esencialista que a mí a veces me molesta, ¿no? ¿Qué es una guerra o qué es la pobreza? Pero que se va moviendo en el trabajo del aula. En general, me parece que son más potentes las preguntas que implican un porqué, porque nos llevan a un proceso de causalidades, que es importante, sobre todo en ciertas ciencias sociales, ¿no? Sociología, en historia. Otras ciencias sociales, como la antropología, se detienen más en el cómo, porque entienden más que, o sea, María Almendro se pregunta por qué la adolescencia en Samoa es como es. Se pregunta cómo es la adolescencia en Samoa y ese cómo da una respuesta de una descripción densa que ofrece también matices acerca del por qué. Entonces hay una serie de matices a las preguntas que uno va incorporando en el oficio de la enseñanza. También me parece importante destacar acá la relación entre hechos y conceptos. Un poco lo que hablábamos con el tercer componente del texto de Goffman y Segal, que es que la enseñanza de la historia había sido tradicionalmente fáctica y se veían batallas, nombres, presidencias, etcétera, y entonces el desafío es poder pasar a una historia conceptual, es decir, una historia donde trascendamos lo episódico y podamos analizar los procesos desde el punto de vista de las categorías explicativas que se han acuñado para eso. Pero también hay un riesgo que es pasar de esa enseñanza fáctica a una enseñanza conceptual que está desgajada de la experiencia social. Es como, a ver, los conceptos, las categorías explicativas, cuando me refiero a conceptos me refiero a los constructos de las ciencias sociales que definen conceptos, este,
son siempre la respuesta a un problema de conocimiento o son una herramienta para poder abordar un problema de conocimiento. Si nosotros llevamos la enseñanza conceptual, también podríamos hacer una enseñanza meramente memorística de categorías teóricas. Y entonces, si a un chico le preguntan, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es el sistema social por el cual algunos proveen los medios de producción y otros proveen la fuerza de trabajo. Da toda una definición de capitalismo. Muy bien, ¿viste alguna vez capitalismo en tu vida? No, nunca en mi vida. Claro, tiene la categoría, la puede describir, la puede recitar, pero no la pone en juego con lo que vive en una sociedad capitalista. Entonces, necesitamos poder articular lo fáctico, los datos, los hechos, con las categorías explicativas que le dan sentido a esos datos o que buscan leerlos y que pueden interpretarlos. En ese sentido, es que los problemas tienden un puente entre los fenómenos y las categorías de análisis. Yo sé que también es un poco osado desgajarlo por completo, porque nunca podemos abordar fenómenos puros, siempre hay conceptos y categorías que están puestos cuando uno menciona los fenómenos, pero necesitamos un problema que nos lleve a ligar ambos. Lo digo en particular porque esto proviene de la reflexión de la didáctica de la historia, que ha pasado en la enseñanza fáctica, en la enseñanza categorial, y que dan cuenta desde hace tiempo de que a veces la historia se ha transformado en recitar conceptos, globalización, capitalismo, etcétera, y no dar cuenta de lo fáctico que está tratando de interpretar esos conceptos. Pero hay otras ciencias sociales como la geografía o la sociología, en las cuales los planes de estudio, los programas ya están pensados desde categorías. Y entonces uno puede decir, parece muy importante que los chicos aprendan que es una clase social. Vamos y recitamos clase social, pero ¿cómo ligamos esa clase social a la experiencia social de chicos y chicas? Necesitamos que el concepto de clase social entre en diálogo con su experiencia, precisamente para que funcione como una herramienta de interpretación de la realidad social. Y entonces creo que el problema apunta a tender ese puente entre lo episódico, lo fáctico y lo categorial. Otro texto que tienen para leer es un texto de Perla Salmanovich, autora que ya conocemos porque hemos trabajado con textos de ella sobre las efemérides, pero ella acá plantea un aspecto interesante que es qué significa alfabetizar en ciencias sociales. Dice, ¿en qué consiste el proceso de alfabetización en esta área? ¿Cuáles son las letras y los números en la enseñanza de las ciencias sociales? Los conocimientos básicos que el docente debe brindar para que el niño ingrese al segundo ciclo de su escolaridad con los saberes necesarios que le permitan continuar su formación en este campo de conocimiento. Se plantea esto con respecto al primer ciclo de escuela primaria, primero, segundo y tercer año o grado, y ella dice, muchas veces la respuesta que se da a esto es que tiene que ser la cercanía. Primero tenemos que abordar lo cercano y después lo lejano. Es decir, primero tenemos que estudiar la escuela, la familia, el barrio y después estudiar la ciudad, el mundo, el planeta, etc. Y ella dice que la hipótesis de cercanía nos funciona como algo que facilita las cosas, pero en realidad lo cercano no es más fácil de comprender que lo lejano. Y al revés, ella plantea que la alfabetización esté pensada en otros términos, ¿no? En primer lugar, adoptar una modalidad narrativa que es desde los primeros años narraciones que permitan ir enriqueciendo los relatos o la realidad social. La narración durante mucho tiempo fue muy denostada en la historia precisamente porque era una marca distintiva de esa enseñanza fáctica, episódica, pero ha sido reivindicada también por los historiadores porque de lo que se trata es de enriquecer las narraciones, de poder meter a las narraciones a diferentes actores sociales, sus conflictos, sus intereses, etcétera. Definir un punto de llegada, es decir, poder ver hacia dónde queremos avanzar en el segundo año, eh, con contextos acotados de extensión que den cuenta de cambios y continuidades, y una selección de conceptos de marco explicativo. Por ejemplo, con chicos de segundo grado trabajamos qué es un comercio, no, primero qué es un comercio, en segundo qué es una industria. Cuando les preguntamos a los chicos qué es un comercio, nos dicen, bueno, es un lugar donde se compra y se vende. Ajá, ¿y quién compra? ¿Y quién vende? ¿Y por qué el que compra compra lo que compra? ¿Y por qué el que vende vende lo que vende? ¿Y a quién le compra lo que vende ese señor que es vendedor? Es decir, los chicos van
planteándose preguntas a partir de una experiencia cotidiana de ellos, que es que van a un supermercado, a un kiosco, pero no necesariamente esa experiencia cotidiana está reflexionada o sistematizada. Entonces el trabajo del aula es tomar ese concepto de comercio y meternos con categorías como cliente, formas de pago, precio, ganancia. En general los chicos de primer grado piensan que los vendedores venden la mercadería al mismo precio al que la compraron o incluso más barata. Para nosotros puede sonar descabellado, pero ¿por qué un kiosquero vendería la mercadería más barata? Porque a lo que le gusta es ser kiosquero, ¿no? Es que, y es básicamente bueno, ¿no? Recuerden esa hipótesis de bondad que tienen los chicos del mundo social, ¿no? Así como también piensan que la maestra paga para trabajar. Y no que cobra por su trabajo. En general descubren cuando hay un paro docente que la maestra cobra por trabajar, ¿no? Y a veces se pregunta, pero entonces vos no querés o no nos querés, es que venís porque te pagan. Este, y uno puede pensar, ¿y por qué un chico pensaría que la maestra paga por trabajar? Bueno, porque ellos pagarían por estar en el aula y decirle a todos lo que tienen que hacer. O sea que no es algo descabellado que la maestra pague para estar en ese lugar de poder y de tanto reconocimiento. El concepto de ganancia, entonces en comercio es una construcción muy lenta, hay investigaciones en psicología genética y uno puede empezar a trabajar ahí esta idea de ganancia en los chicos, ¿no? Eh, Bien, entonces lo que me interesa del texto de Semanovich es esta idea de lo cercano y lo lejano y que ella plantea lo que es geográficamente cercano o físicamente cercano, no es lo cercano en las representaciones de los chicos y aquello que está cercano es precisamente más complejo de comprender. Y también podríamos agregar acá lo que planteaba con respecto a las migraciones, que es la cuestión de la intimidad. En ciencias sociales nosotros necesitamos entrar en diálogo con la experiencia social de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, pero al mismo tiempo no tenemos legitimidad para exigirle a cada uno que ponga en juego en el espacio público del aula su vida privada. Entonces, puede ocurrir que alguien quiera hacerlo y de hecho muchas veces eligen hacerlo, pero eso tiene que ser una elección de cada uno de nuestros alumnos, de nuestras alumnas y no tiene que ser un requisito de la enseñanza. Hablamos de un recorte y para mí hay otra categoría que funciona como sub y baja, que es el recorrido. Decía que secuencia es una idea bastante estática de tiene que ser en este orden. Y en un recorte uno puede pensar, bueno, este es el punto de partida, este es el punto de llegada, y en el medio lo que se arma es un recorrido de actividades posibles que se puede modificar, como yo les contaba con respecto a la inundación. Cuando íbamos a Villa Crespo trabajábamos primero la lluvia en la ciudad, porque era lo que aparecía en las hipótesis, y después nos metíamos con la sudestada, que en general teníamos que agregarla nosotros porque no la traía ningún alumno. En cambio, la boca entrábamos por la sudestada, que era lo que aparecía en las hipótesis, y después agregábamos la lluvia como factor relevante. Entonces, pasar del recorte al recorrido significa producir actividades de enseñanza. Nos vamos a meter particularmente en eso en el próximo teórico, pero adelanto acá que ¿qué significa hacer actividades de enseñanza? Actividad de enseñanza significa combinar algunos elementos. En principio, hay tres cosas que son básicas de toda actividad de enseñanza. Tres, que es un material o recurso, una consigna de trabajo y una forma de agrupamiento. Material o recurso porque en ciencias sociales trabajamos con textos, muchos, videos, imágenes, diferentes materiales, globo terráqueo, y con ese material hay algo para hacer. Seleccionen tal fragmento, piensen tal cosa, esa consigna de trabajo es lo que tienen que hacer con ese material. Y en tercer lugar, una forma de agrupamiento, individualmente, en parejas, en pequeños grupos o en plenario. Son las cuatro formas de agrupamiento más habituales en la enseñanza, ¿no? Y uno puede pensar, de acuerdo al material de la consigna, qué tipo de agrupamiento conviene en cada caso. Lo ideal, creo yo, es que los materiales o recursos vayan variando, que no sea siempre el mismo tipo de recurso, y que vayan variando también las formas de agrupamiento. A eso le podemos agregar las cuestiones temporales. ¿Qué duración prevemos para esa actividad y el orden de esa actividad en relación con otras actividades? Esas dos cosas, la secuenciación, yo les decía que es bastante
abierta y que se puede modificar sobre la marcha, y la duración es algo que es difícil de anticipar en términos generales, porque en cada grupo puede ser diferente y un poco uno va construyendo en el oficio, en la práctica docente, el timing de cuánto puede durar una actividad. Es lo que más aterra a un practicante cuando tiene que decir, yo cuánto me va a llevar esta actividad. Y muchas veces pasa que llenan una hora de actividades y les alcanza para un tercio, o a la inversa, el gran temor del practicante es, ¿qué pasa si resuelven todo y me quedan 20 minutos de la nada? Entonces, yo siempre, cuando hablo con profes de práctica, digo, no pongamos el foco ahí, porque ningún estudiante puede anticipar cuánto va a durarle. Sí podemos orientarlo, darle una pista de cuánto puede llegar a durar. Pero entonces esos tres componentes claves y estos dos componentes que agregan y que le dan sentido a las actividades. El recorrido es esa serie de actividades con una previsión inicial de secuenciación, pero abierta a reformulaciones. En el próximo teórico nos vamos a meter un poco más en cada una de estas actividades y sobre todo en el segundo punto, que es el tipo de consignas que podemos utilizar a la hora de diseñar actividades. Así que vamos a retomar desde ahí. Y lo otro que quería plantear es cuándo un recorte es mejor que otro. Esto es de un texto también mío de hace más de 20 años, un texto que está como optativo, pero y que además surge más de la experiencia que de la investigación rigurosa, ¿no? Pero creo que un recorte es mejor que otro cuando permite abordar contenidos que si no es la escuela, ningún otro agente de socialización va a promover en esos niños o no lo hará con la criticidad de la enseñanza escolar. Es decir, cuando estamos llevando un contenido que amplía el horizonte cultural de chicos y chicas, y entonces ahí tenemos que ese recorte es mejor que otros, ¿no? Un recorte es mejor que otro cuando permite abordaje desde diferentes fuentes y procedimientos de las ciencias sociales, es decir, si nos permite ese recorte trabajar diferentes aspectos metodológicos o a veces de diferentes disciplinas. Por ejemplo, en ese recorte sobre por qué nos vestimos como nos vestimos, eh, salimos con los grupos a hacer encuestas acerca de por qué cada chico, o sea, encuestas dentro de la escuela, por qué chicos de otros años se visten como se visten y después procesamos esas encuestas, encuestas cortitas, sencillas, pero eso también les permitía entender cómo trabaja un sociólogo. Entonces, fíjense que el contenido era la moda y por qué nos vestimos como nos vestimos, y sin embargo, la encuesta y el trabajo de procesamiento les permitía decir, ah, así trabaja un sociólogo. Estábamos casi a fin de año y el profe que trabajaba con nosotros nos decía, nunca se me ocurrió que podían ellos hacer algo, ¿no? Entonces, ese abordaje de diferentes fuentes y procedimientos enriquece un recorte y hace que sea mejor que otros posibles, ¿no? Un recorte es mejor que otro cuando permite que los alumnos pongan en diálogo sus conocimientos previos y conceptos disciplinares a lo largo de todo el recorrido de enseñanza. Si nosotros podemos durante todo el recorrido de enseñanza ir poniendo en diálogo, ah, recuerda lo que dijimos en la primera clase y qué tiene que ver con esto, eso quiere decir que ese recorte está bueno y que nos ha resultado útil, potente. Un recorte es mejor que otro cuando permite establecer una pregunta o problema que permanezca abierto durante todo el recorrido de enseñanza y que alcance algún grado de conclusión al finalizarlo. Digo algún grado porque no es que vamos a llegar a la respuesta definitiva, pero sí por lo menos alguna respuesta. Así, bueno, hasta acá llegamos y eso nos satisface, ¿no? ¿Por qué siendo Buenos Aires? Bueno, estas son las razones fuertes. No quiere decir que no podamos seguir investigando y analizando. Muchos de los temas de las ciencias sociales no se agotan en 4, 5, 6 semanas del recorte de enseñanza, pero por lo menos tenemos una respuesta provisoria que es mejor que las respuestas iniciales y eso es lo que nos resulta valioso. Un recorte es mejor que otro cuando permite aprovechar la experiencia, los materiales y toda la producción didáctica que la escuela ha acumulado acerca del contenido que el docente se propone enseñar. Es decir, cuando usamos lo que ya tenemos. Me detengo en esto porque creo que un recorte conviene repetirlo varias veces. Es decir, a veces los docentes tenemos cierta expectativa de innovar todo el tiempo y en esa innovación permanente el costo lo pagan nuestros estudiantes, porque si nosotros estamos todo el tiempo probando, nunca vamos enriqueciendo la experiencia. Entonces yo creo que cada recorte conviene probarlo con diferentes grupos a lo largo de varios años. La primera vez sale como el primer panqueque, sabroso pero no vistoso, ¿no? Sale más o menos como sale. La segunda vez nos sale bastante mejor. La tercera vez sale muchísimo mejor. Y la cuarta vez nos empezamos a preocupar para no repetirnos, para no hacerlo tedioso. Nos pasó, por ejemplo, tanto con el
la propuesta sobre moda y la propuesta sobre pobreza, la hicimos las dos veces con los mismos profes y los dos profes se sorprendían de la variedad de respuestas que encontraban en grupos distintos, a veces dentro de la misma escuela, y por otro lado de que ellos ya se habían apropiado y sabían a dónde iban. Dice, yo la primera vez no sabía bien a dónde estaba yendo, en cambio la segunda vez tenía más claro lo que iba a pasar después y sabía cómo intervenir desde la primera clase. Eso que nosotros lo encontramos ahí en estos profes y que además ellos decían, estaría bueno hacer una tercera vez, pero la cuarentena nos lo impidió. Eso es lo que le pasa también a un docente, el ejemplo que les daba con respecto a la inundación de Buenos Aires. Después de hacerlo varias veces, yo podía identificar respuestas prototípicas o hipótesis habituales en ese primer momento de problematización. Entonces, me parece que es útil repetir los recortes hasta ir tomándoles la mano y uno se va haciendo cada vez más dúctil en la conducción de un recorte y va cambiando el grupo de estudiantes que tenemos delante, ¿no? Un recorte es mejor que otro cuando promueve algún tipo de intercambio con la comunidad. Y eso también tratamos de hacerlo. Si nosotros podemos, además, dialogar con un experto que trabaja sobre ese tema, dialogar con una organización que está atendiendo gente que resuelve ese tema o que está planteando una demanda sobre ese tema. Cuando nos metemos en diálogo con la comunidad, me parece que eso enriquece muchísimo el recorte, ¿no? Es decir, no solo por ejemplo, cuando trabajamos pobreza, quisimos hacer una entrevista a alguien que investigue sobre pobreza. Y eso hubiera enriquecido mucho la propuesta. No nos lo permitió la escuela por una cuestión legal, etcétera, pero porque teníamos que haberlo hecho antes. Pero fíjense que eso enriquece mucho, porque decir, no solo estoy investigando sobre pobreza, sino que ahora entiendo que hay gente que se dedica a investigar sobre eso, que eso que para mí fue una pregunta de un mes, para eso es una pregunta de toda la vida. Y trabaja en el INDEC o trabaja discutiendo las formulaciones del INDEC, etcétera. Bien, llegamos al final con la presentación de la bibliografía. No me referí hoy a lo que ocurrió en los foros, porque estuve viendo, hubo cosas bastante variadas, pero en el foro ustedes trabajaron con propuestas sobre los negros en la época colonial, sobre el Mercosur y algunos materiales, algunas propuestas que están en el programa de sociología. Para mí son propuestas que están como que les falta un hervor, ¿no? Ofrecen materiales, pero dan alternativas. Ninguna dice vamos en este orden. Y las reflexiones que muchos y muchas de ustedes agregaron son muy interesantes. Ahí aparecía mucho la preocupación por enseñar conceptos y creo que en el teórico fui desplegando lo que pienso sobre en qué momento tienen que aparecer los conceptos y para qué. Pero los invito también a que a partir del teórico y de la lectura de estos materiales vuelvan a mirar eso que hicimos en el foro del práctico para poder decir, claro, depende de cómo organice estos materiales, puedo hacer un tipo de recorte u otro, puedo hacer un tipo de enfoque didáctico u otro. Los textos que tienen para leer son el de Goffman y Segal, el de Sermanovich y ese mío del 2010, que además se liga mucho, es como una relectura del texto de Silvia y Analía. Y el otro es optativo, uno de donde tomo cuando un recorte es mejor que otro. Gente, espero que el teórico les haya resultado útil. Nos vamos a ver la próxima semana. Cuídense, cuidémonos, sostengamos esta tarea que me parece que es valiosa y nos vemos pronto. Muchas gracias.